Un amigo que trabaja en el centro se alarmó ayer porque vio pasar un convoy de vehículos blindados con motos alrededor, con sus sirenas prendidas. Vio que cortaban adelante las calles, vio que ese convoy circulaba en la zona de Plaza de Mayo y después se iba para otro lado, siempre cortando a su paso el tránsito. Arriba de ese vehículo, en ese convoy, estaba el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Alvin Halsey. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos estuvo con Javier Milei algo más de 45 minutos. Después estuvo con la gente que acompaña a Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Fue al Ministerio de Defensa, hoy está en Ushuaia, donde a Estados Unidos le interesa poner una base militar y donde dice además que China no debería poder invertir siquiera en un puerto civil como el que quieren hacer en Río Grande, la otra ciudad grande de Tierra del Fuego, para mantener ahí una base industrial en caso de que no haya los subsidios que hay desde hace muchos años para sostener allí la industria de electrodomésticos y de electrónicos para siempre. Bueno, lo que protagonizó Halsey es algo que pasa en muchos países, por lo general muy pequeños, en los cuales a funcionarios menores de potencias como Estados Unidos se les asigna un rango presidencial y se los recibe con pompas y honores, porque justamente ese país se autopercibe mucho más frágil, mucho más débil y subordinado indisimulablemente a la potencia, en este caso a los Estados Unidos. Bueno, la administración de Javier Milei no disimula que se autopercibe muy frágil, muy débil y muy subordinada a los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque despliega estos operativos donde el jefe del Comando Sur se mueve como si fuera un mandatario extranjero, un primer mandatario, porque no oculta las gestiones que hacen, en este caso, militares extranjeros para hacerse de una base en nuestro país, y porque hasta le rinde pleitesía. Había que verlo a Javier Milei dándole la mano al jefe del Comando Sur en un contexto en el cual, bueno, cuesta desligar esa pleitesía del préstamo que le acaba de dar el Fondo Monetario, que tiene a su vez al Tesoro de los Estados Unidos como su máximo estandarte. Primero quiero, junto con Juan Gabriel Tocatlián, que publicó sobre esto una nota imperdible en Clarín el año pasado, recorrer un poquito la historia del Comando Sur. El Comando Sur nace en 1963, cuando el US Caribbean Command pasa a denominarse US Southern Command. O sea, cuando la división del ejército de Estados Unidos dedicada al Caribe se extiende a toda América Latina. Claro, 1963 era un año de Guerra Fría a pleno, y en ese contexto, en el de la Guerra Fría, el objetivo del ejército de Estados Unidos, el principal objetivo, era combatir el comunismo y contener lo que percibían como las ansias expansionistas de la Unión Soviética. La República Cubana acababa de vivir una revolución. En esa revolución se había volteado una dictadura que respondía a los Estados Unidos, la dictadura de Fulgencio Batista. Y en ese mismo 1963 se iba a producir el primer ataque de los cubanos exiliados en Estados Unidos, justamente contra la Cuba de Fidel Castro.
Siempre fue, en estos años, desde 1963 para acá, un comando que Estados Unidos no priorizaba militarmente. ¿Por qué? Y bueno, porque América Latina siempre fue para Estados Unidos una zona segura. Y esto es lo que destaca en esa breve historia que escribió el año pasado Tocatlián del Comando Sur. Para Estados Unidos, ningún país de América Latina es una amenaza. Entonces el Comando Sur era, de modo algo simplista, una especie de nexo con los gobiernos de Latinoamérica para ¿hacer qué? Para combatir el comunismo, para hacer lo que Estados Unidos creía que había que hacer en ese momento. Bueno, cuando termina la Guerra Fría, el Comando Sur deja de tener esa misión, había caído el muro de Berlín, y entonces se encuentra otra misión, que es el combate a las drogas, la lucha antidrogas. El Comando Sur empieza a meterse en la cooperación con México, por ejemplo, para combatir los cárteles que también tenían presencia en Colombia. No tuvo mucho éxito, porque los cárteles fueron cada vez más poderosos desde los 90 para acá. Pero sí le sirvió al Comando Sur para instalar bases en los países más bananeros, literalmente más bananeros de América Latina. Digo literalmente porque son países que exportan bananas, que bueno, por su clima tropical proveen frutos tropicales al resto del mundo. Los atentados terroristas de septiembre de 2001 en Estados Unidos le dieron otra misión al Comando Sur. Dice Tocatlián que en 2002, después de los atentados de 2001, se establece en Guantánamo la prisión militar de máxima seguridad, que empieza a funcionar como una cárcel antiterrorista. Claro, era el enclave que le había quedado a Estados Unidos en Cuba y que controlaba el Comando Sur. El Comando Sur entonces empezó a mantener ahí, a llevar ahí a los sospechosos islámicos de terrorismo. Pero mientras lo hacía, empezó a politizarse un poco de la mano de quien lo comandó entre el 2002 y el 2004, James Hill, que identificó, cuenta Tocatlián, al populismo radical como una nueva amenaza emergente. Entonces, el Comando Sur empezó a empoderarse un poco. Después de aquel septiembre de 2001, no hubo más atentados terroristas en Estados Unidos, no hubo tampoco atentados terroristas en la región, en Latinoamérica, por lo cual la excusa de combatir el terrorismo mucho no garpaba. Lo que apareció en 2005 fue que, fracasada la idea del ALCA, de un área de libre comercio de Alaska hasta Ushuaia, que así la vendía George Bush en ese momento, cuando la hicieron naufragar básicamente Chávez, Lula y Kirchner acá en la cumbre de Mar del Plata, que dijeron, no, mirá, no, esto es una idea muy linda, pero nosotros tenemos nuestras industrias, nosotros tenemos nuestro desarrollo regional y demás. Lo que empezó a aparecer es la defensa de lo hemisférico a partir de ese fracaso. Como no había área de libre comercio, como no había la imposición de un orden comercial que cuidara a Estados Unidos de lo que en ese momento ya se veían venir, que empezaba a pasar, bueno, quedaba el Comando Sur. El Comando Sur empezó ya después de la crisis de 2008 a identificar a China como su principal rival. Entonces, lo que hace el Comando Sur todo el tiempo es ver dónde se puede colar China en Latinoamérica para intentar neutralizarlo. Claro, esa neutralización tiene más éxito en los países bananeros, los países en los cuales la embajada de Estados Unidos es más grande que el centro de gobierno, que el Congreso, que el Palacio de Justicia. En nuestro país, todavía la Embajada de los Estados Unidos es un edificio que está acá, en Palermo, que tiene todo blindado, por supuesto tiene estatus diplomático como todas las embajadas,
Pero no es, al menos ediliciamente, más llamativo ni que la Casa Rosada, ni que el Congreso, ni que el Palacio de Tribunales. Lo que empieza a pasar es que de la mano de un gobierno que cancherea, que se hace el macho, el malo en un montón de cosas, nos estamos postrando ante Estados Unidos de una manera tan indigna que nunca se había visto. A la anterior jefa del Comando Sur de los Estados Unidos la había recibido en su despacho, y me pareció mal también que lo hiciera, Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. La recibió en su despacho del Senado. No le hizo tanta pompa como Milei, no le permitió en ese momento el Frente de Todos que se moviera en el mismo convoy recontra archimega blindado que se movieron ahora, no le rindieron la pleitesía que le están rindiendo ahora, pero fue un mal antecedente que Cristina le diera a una generala de una simple división del ejército de los Estados Unidos también un estatus similar al de un jefe de Estado de un país extranjero. Por lo menos en aquel momento Alberto Fernández, que era el presidente, no la recibió. Ahí tenés un mojón para ver hasta qué punto está pesando la degradación actual. Pero claro, no es solo simbólica la degradación actual. No es que solamente me jode que nuestro país se bananerice por lo que representa un convoy, que corten el tránsito. Posta, eso de cortar el tránsito es de isla caribeña. Que un chabón en las islas caribeñas o africanas a veces lo que pasa es que el presidente se hace cortar el paso. Es más, Milei creo que lo empezó a hacer acá en la Quinta de Olivos. Chequéenmelo, pero yo he visto más de una vez Libertador cortada para que salga el presidente. O sea, los simples mortales esperando 2 semáforos para que salga el presidente y se mande medio de contramano entre sirenas. Bueno, no es solo eso. Es un montón más. Es Estados Unidos diciendo que solo ellos invierten en los minerales críticos que ahora Donald Trump le quiere sacar a Ucrania a cambio de la que puso Joe Biden durante la guerra contra Putin. Es un Estados Unidos que sostiene que Argentina se tiene que atar solo a sus plataformas de datos y no a las plataformas chinas, aun cuando hemos visto que DeepSeek apenas salió, le plantó cara a ChatGPT y hasta se mostró para los mercados como un imán mucho más atractivo que el motor de inteligencia artificial de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en marzo de 2024, en marzo del año pasado, medio tras bambalinas, sin contarlo mucho, se dio a conocer la firma de un memorándum del gobierno argentino con el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano para que colabore con la Administración General de Puertos en la gestión del río Paraná como vía navegable. Después nos enteramos de que la hidrovía, que es eso, el río Paraná en su curso navegable, no admitía a empresas extranjeras para la licitación del dragado y el balizamiento. ¿Por qué? Bueno, porque una de las empresas que se postulaba para hacerlo es China. Pero le dijeron que no a una empresa china, le cerraron la licitación a una empresa china que quería hacer un laburo concreto de dragado y o balizamiento, mientras le firmaban al cuerpo de ingenieros de Estados Unidos un convenio para que colabore con la AGP. El cuerpo de ingenieros, así dicho, parece una cosa re técnica, pero es un brazo del ejército de Estados Unidos también. Acompañó la gesta expansiva de los Estados Unidos desde su fundación. Lo creó George Washington, allá por cerca de la independencia de ellos, de 1775. Cuando formó el ejército Washington, lo formó con un ingeniero jefe que después fue el ingeniero jefe de su gobierno y que dio lugar al cuerpo de ingenieros. El cuerpo de ingenieros ayudó a la apropiación de la mitad de Estados Unidos por parte de la mitad de México por parte de Estados Unidos. Todos los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, todos esos estados que tienen nombre en español eran mexicanos y se lo quedaron los yanquis luego de la intervención del cuerpo de ingenieros. Entonces, no es solo
que nos bananerizamos en la sirena o en el tránsito cortado. No es solo que nos bananerizamos en la recepción con tanta pompa de un almirante, un general, o vaya a saber qué es lo que es, de segundo orden, de la división más postergada del ejército yanqui, como si fuera un presidente. Le estamos dando acceso a una potencia declinante, una potencia que se está viendo desafiada, como Estados Unidos, por China, a los recursos naturales que todo el mundo se quiere quedar. ¿Y a cambio de qué lo estamos haciendo? De unos cuantos dólares para sostener el tipo de cambio y ganar las elecciones. Claro, son dólares que se van a comprar los argentinos más ricos, dólares que se van a ir, que se van a fugar, como pasó con el préstamo de Macri, y que después van a tener que pagar nuestros hijos, la siguiente generación de argentinos, que probablemente además tengan menos recursos para hacerlo, por las concesiones que se están haciendo en este momento a la par y como pago de esa montaña de guita que le están dando a Milei. Lo de La Libertad Avanza en términos de política exterior en general es todo una vergüenza, pero lo que estamos viviendo mientras nos distraen con boludeces en estas horas con el Comando Sur en Argentina es mucho peor.